Bien, quiero probar el teorema que figura ahí, que lo que dice que hay una relación entre ρ y ρ'A. La relación está dada por esa ecuación media complicada, que es, recuerden que el Gn es la suma sobre los omega eran los puntos de la grilla generados por el periodo, ¿sí? Estos puntos que figuran acá, esos eran los omegas. Y el prima indicaba que no sumaba sobre el cero. Recuerden que eso convergía absolutamente si el n era mayor o igual que 3. Entonces, ahora el W1 y W2 son dos números no cero cuya relación, su cociente es no real, ¿no? Esos están fijos y armo el ρ' como lo hice en la clase pasada, digamos. Y la relación que hay es esa. Fíjense que es una ecuación que involucra a la derivada de la ρ al cuadrado y acá esto es un polinomio en ρ de orden 3. ¿Sí? Entonces eventualmente se puede factorizar en ρ con tres raíces. Y las raíces están dadas por los valores de la ρ en lo que se llaman los semiperíodos. Esto W1 sobre 2, W2 sobre 2 y esto sobre 2. Las raíces de esos números, estos tres números, son distintos entre sí 2 a 2. Los semiperiodos son, para que quede claro, los puntos que están en la mitad del segmento y en el centro del paralelogramo. ¿Okay? Bien. Okay, acá la demostración muestra la fuerza un poco de la variable compleja. Y la demostración es así. Tomo el factor, recuerden que acá tengo la definición de ρ era 1 sobre z cuadrado más esta suma. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Y voy a tomar este factor solo, voy a desarrollar, saco el w y desarrollo esto como si fuera 1 menos, esto es 1 menos, todo esto lo llamo x al cuadrado, ¿sí? Es una serie de geométrica pero derivada. Y el desarrollo de eso es eso, siempre y cuando este módulo sea menor que 1. Entonces, si z es chiquitito, ¿sí? Siempre que el w no sea 0, esto se puede desarrollar y es esto. Ok, si hago la diferencia de esto menos esto, fíjense acá tengo 1 sobre w cuadrado que se va con este, y me queda la suma sobre los w. Y acá tengo el primer factor que me queda 2z, que está acá, por esto es w al cubo, o sea que me da el g3. Y acá me queda 3z cuadrado con w a la cuarta, que me da g cuarta, y así sucesivamente. Lo que es importante destacar es que la g en los impares son ceros, porque si hay un w en la grilla, está menos w, y si el índice n es impar, se cancelan en esta suma. Así que la g en los impares es 0, estos números son ceros, g3, g5 son ceros, o sea, me quedan solo los pares. Conclusión, mi ρ, juntando todo, se escribe como 1 sobre z cuadrado más toda esta serie que indiqué ahí. Fíjense fácil cómo va. Viene 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, etc. Para un z chiquito. Bien. Y después simplemente derivo, tengo la serie de Lorentz, se puede derivar término a término, la derivo y me da eso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea de la demostración? La idea de la demostración es bastante simple en el siguiente sentido, que fíjense que esto tiene un polo de orden 2 en 0 y esto tiene un polo de orden 3. Entonces, para equiparar el orden del polo, yo tendría que elevar ρ al cubo y el ρ' al cuadrado, y esto daría un polo de orden 6. Entonces, alguna combinación de estas dos, si hago la diferencia, me tendría que matar el polo de orden 6, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, hay que hacer la cuenta. La cuenta, ahí volví a escribir más o menos como es. Si uno hace ρ' al cuadrado, ¿sí? Tiene
Esto al cuadrado da 4z a la sexta, y después el siguiente término sería 2 veces 2 por 6, 12, o sea 24, con un menos, y esto me da un z cuadrado abajo. ¿Sí? Ese sería el segundo término. El tercer término hay que calcularlo, y es menos 80g6. O sea, esta no tiene un polo, no tiene acá un z a la cuarta, sino que salta el 6 a 2. De la misma manera hay que hacer una cuentita, rho al cuadrado y después al cubo, y multiplicarlo por 4, les da este desarrollo. Entonces acá está claro la idea. La idea es, si yo quiero aniquilar el polo orden 6, hago la diferencia entre estas dos. Fíjense, hago la diferencia, esta menos esta, y se me va el polo orden 6. Y lo que me queda, si yo hago la diferencia, me queda algo de orden z cuadrado. Pero z cuadrado está en rho. Entonces, fíjense que acá tengo, si lo resto, es 60g4. O sea que si esto lo multiplico por 60g4, se me va también el polo orden 2. ¿Sí? Entonces, si hago esta combinación, ahí con eso se fue al polo orden 6, pero me queda menos 60g4 más 60g4, se fue el polo orden 2. Y si uno hace la cuenta, le quedó solo una constante, que es esta, que es menos 140g6, que es esta que está acá, más términos de orden z cuadrado, z a la cuarta, etc. ¿Ok? Bien. O en todo caso z, podría haber z. Pero ¿qué es lo importante? Que de este lado, esto es una función elíptica, porque es una combinación de rho y rho'. Rho y rho' son funciones elípticas. Suma, producto y derivadas de elípticas es elíptica, así que todo esto es elíptico. Esto es una constante, es elíptica, la podría pasar para el otro lado. Quiere decir que todo esto que me queda, como es una igualdad, es algo analítico y elíptico. O sea, fíjense que la maldad de esta función puede estar solamente en cero. ¿Sí? O sea, en cero, por ser una función elíptica, en cero y las traslaciones. Pero en cero no tiene nada, porque de este lado lo que tengo es una constante más algo bueno. O sea que esto, si lo paso para allá, me queda una función buena. Me queda una función analítica en el plano y elíptica. Y las únicas funciones elípticas y analíticas son las constantes. Así que esto que queda acá es una constante. Pero si hago z tender a 0, esto es 0. O sea que si lee la primera fórmula de la igualdad, fíjense que es esa, la primera, me refiero a esa. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a ver cómo sigue. Esto vamos a ver que se puede, como si uno lo piensa como un polinomio de grado 3, esto tiene 3 raíces, que ahora vamos a ver que las raíces tienen que ser esos números. Bien, entonces la primera está, y ahora veamos lo que pasa. Lo que hay que ver o notar ahora es que la derivada, la función rho', recuerden, era impar. Entonces la derivada en un semiperiodo, ¿sí?, tiene que ser menos la derivada en el semiperiodo, por imparidad. Pero por otro lado, por periodicidad, ahí uso la periodicidad, el valor en menos W1, ¿sí?, el valor por periodicidad, el valor en menos W1 tiene que ser el valor en W1, porque esto es exactamente W1. ¿Sí? Entonces, por periodicidad, este valor tiene que ser igual a este. ¿Okay? Conclusión. La conclusión es que en la derivada rho' en W1 sobre 2 tiene que ser 0, porque esto es un número, no puede ser igual al mismo número negativo, a menos que sea 0. Y lo mismo para W2 y W1 más W2 sobre 2. O sea, rho' tiene 3 ceros en los semiperiodos. Y como rho' tiene orden 3,
todos estos ceros tienen que ser simples, porque la cantidad de ceros y la cantidad de polos en la región fundamental es la misma. Como ρ' tiene una orden 3, los ceros tienen que ser, los únicos 3 ceros son estos, y tienen que ser ceros simples. Ok. Entonces veamos que acá se me borró. Esto es W2 sobre 2. Llamemos eso. Veamos primero una cuestión de cómo es esta función ρ menos ρ en el semiperiodo W1 sobre W2. Entonces, llamo E1 a eso, E2 a eso. La pregunta es si pueden ser iguales. Supongamos que son iguales. Entonces esta función tiene 0, obviamente, en W1 sobre 2 y en W2 sobre 2, porque son lo mismo. Así que esta tiene 2 ceros. Pero si uno deriva esta función, ¿sí? Si uno deriva esta función, la derivada la calculo en W1 es 0. ¿Sí? O sea, la f, que es esta, se anula también en W1 sobre 2. O sea que el 0 de W1 sobre 2 tiene que ser al menos doble, ¿sí? De esta función. Y acá tiene un 0 al menos simple. O sea que tiene orden al menos 3, porque tiene uno doble y uno simple. Así que la f tiene orden 3. Pero esta función es la ρ menos una constante. Tiene que tener orden 2. O sea, no puede tener orden 3 o más. Conclusión, no pueden ser iguales. O sea, la f tendría orden 3. Entonces, la E1 no puede ser igual a E2, sino que tiene que ser distinta. Y el argumento se hace lo mismo con las otras. ¿Qué quiere decir? Que los tres ceros, los ceros de ρ, ¿sí? Fíjense, son distintos, porque vuelvo a la inicial, a la ecuación inicial. La ecuación inicial es esta, y yo sé que esta se anula en los semiperiodos, como recién dije, así que E1, E2 y E3 tienen que ser los semiperiodos, porque son distintos, y esta se anula en esos tres semiperiodos, porque esta, la ρ' tenía ceros justamente en estos semiperiodos. Y como estos puntos son iguales, tienen que ser las tres raíces. Así que tengo esa identidad ahora. Una cosa que quiero recalcar, que después voy a retomar, pero es importante, es la siguiente. Es una cierta analogía que después va a venir bien, que es esta, que la x y la y, si yo tomo seno como x y coseno de z como y, fíjense que el coseno es la derivada del seno, y obviamente verifiquen esa ecuación. Y la de recién, la ρ y ρ', es análoga a esta, y verifican esta ecuación, ¿sí? Donde G2 y G3 eran esos números dados por las G grandes. Estas son G chiquitas, estas G grandes. O sea, esto parametriza una ecuación cúbica y esta, el seno y coseno, parametrizaba el círculo. ¿Está bien?